Tardes, ingenieros, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy importante como ser el análisis de proceso. Para ello me presento, mi nombre es Claudia Lisbeth Rivera Fernández y pertenezco a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta ocasión vamos a hablar acerca de ese tema muy importante en la clase de gestión de procesos, como ser el análisis de proceso. Pero ¿qué es el análisis de proceso? El análisis de proceso no es más que la documentación y comprensión detallada de cómo se realiza el trabajo y cómo puede rediseñarse. Como su nombre lo dice, análisis de proceso es pensar y adquirir conocimiento acerca de cómo se están desarrollando los procesos. Comienza con la identificación de nuevas oportunidades para mejorar y termina con la implementación del proceso. O sea, que cuando nosotros analizamos los procesos que se realizan en una empresa, en una compañía, etcétera, nosotros tenemos que ver y buscar las oportunidades que hay para luego ver si se pueden implementar y por último revisar el proceso. En el análisis de proceso en las empresas es muy importante, pues ellos se encargan de lo que es de realizar el trabajo y el análisis de procesos se centra en si en verdad se está haciendo el trabajo como debe de ser. Dentro de este tema hay un método sistemático muy importante dentro de este análisis. Vamos a ver cada uno de sus 6 pasos. El paso número 1 es identificar las oportunidades. Para identificar las oportunidades, los gerentes deben prestar especial atención a los 4 procesos centrales. El primero es la relación con los proveedores, el segundo es el desarrollo de nuevos servicios y productos y el último es el surtido de pedidos y la relación con los clientes. Cuando deben identificarse las oportunidades de acuerdo a estas relaciones, a las relaciones que tenemos con las personas que nos proveen, al desarrollo que si nosotros queremos implementar nuevos servicios o algún producto, en los pedidos que nosotros hacemos y sobre todo en la relación que nosotros tenemos con el cliente. O sea, buscar entre esas actividades que nosotros hacemos que podemos usar como estrategia, como oportunidad para poder desarrollar un método y empezar, porque es el paso número 1, un método en el que nosotros podamos analizar los procesos y poder pues de esta manera mejorar lo que es nuestra empresa o nuestra compañía. El paso número 2 es definir el alcance. El paso 2 establece los límites del proceso que se analizará. O sea, el alcance de un proceso puede ser muy amplio o muy limitado. Entonces, por esta razón nosotros tenemos que definir hasta dónde el alcance que nosotros tendremos en nuestro proceso. Y definir pues el alcance en un proceso es de vital importancia para saber hasta dónde nosotros debemos llegar, hacia dónde podemos alcanzar con nuestros materiales, etcétera, con los demás sistemas que nosotros tengamos. El tercer paso es documentar el proceso. Una vez que nosotros establecemos el alcance, el analista debe documentar el proceso, es decir, la documentación incluye elaborar una lista de insumos, o sea, lo que nosotros nos traen a nuestra empresa, los proveedores y clientes, es decir, lo interno y lo externo del proceso. Esto, cuando hablamos de documentar el proceso, pues es algo simple, porque lo que nosotros tenemos que hacer, simple de entender, porque lo que nosotros tenemos que hacer es documentar bien todo lo que nosotros tengamos, ya sean proveedores y clientes, tanto internos como externos. El paso número 4 es evaluar el desempeño. En este paso lo considero muy importante porque la evaluación del desempeño nos dirá a nosotros que también hasta este momento hemos hecho lo que debemos hacer en lo que es el análisis de proceso, en este método sistemático. Entonces es importante contar con buenas mediciones de desempeño para evaluar un proceso y descubrir cómo mejorarlo. Nosotros al evaluar un proceso vamos a saber si nosotros debemos mejorar hasta qué punto este proceso, porque si nosotros evaluamos un proceso y nos damos cuenta de que este proceso está muy bien elaborado, que no hay necesidad de mejorarlo, entonces nosotros estamos contando con un exitoso método que hasta este momento se ha realizado. Pero si nosotros evaluamos un proceso y vemos que el proceso no lo evaluamos de manera correcta, o que el proceso está mal y nosotros lo evaluamos mal, no vamos a implementar lo que es este método y pues no van a haber mejoras en la compañía. En el paso número 5, que es el rediseño del proceso,
después, una vez que nosotros evaluamos, nosotros identificamos, definimos hasta dónde queremos llegar, nosotros implementamos los otros pasos, documentamos, evaluamos. El rediseño es muy importante porque en esta parte nosotros tenemos que analizar cuidadosamente el proceso y su desempeño con base a las mediciones que ya tomamos. O sea, nosotros ya después de que tenemos el proceso, nosotros vamos a basarnos en lo que nosotros evaluamos. Y aquí se ponen al descubierto las desconexiones o brechas entre el desempeño real y el desempeño deseado. Por eso es que este método sistemático, aparte de ser muy ordenado, como su nombre lo dice, es muy importante seguirlo de acuerdo a los pasos. Nosotros no nos podemos saltar el paso de identificar oportunidades, porque no sabremos entonces dónde nosotros vamos a incluir este método. Entonces, el rediseño del proceso, que es el penúltimo paso, es muy importante porque vamos a analizar en base a lo que ya evaluamos en el paso anterior para saber en dónde nosotros tenemos que rediseñar totalmente y en dónde está lo que nosotros andamos buscando mejorar. Y por último, implementar los cambios. La implementación es más que trazar un plan y llevarlo a cabo, porque cuando nosotros decimos implementamos tal cambio, nosotros pensamos que solamente traer algo, hacerlo. Pero muchos procesos se rediseñan eficazmente, o sea, llegan hasta el paso número 5, pero jamás llegan a implementarse. El implementar los cambios es más que eso, es pues tener en cuenta que vamos a hacer un cambio total en nuestra compañía de acuerdo a los pasos que ya identificamos y sabiendo, porque muchas de las personas pues se resisten al cambio, le tienen mucho temor al cambio por cuestión de que no conocen o que no están muy bien informados, pero después de realizar una serie de 5 pasos, entonces sabemos que aparte de rediseñar, nosotros tenemos que implementar este cambio para que se pueda tener éxito en todo el método que se hizo desde el paso número 1. Ahora bien, hablaremos acerca de la documentación del proceso. ¿Por qué nos vamos a enfocar? Porque esta documentación es muy importante. Cómo nosotros vamos a guardar todos esos insumos que les hablé, todos esos números, todos esos diagramas, etcétera. La documentación del proceso pues es un conjunto de herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder documentar de manera eficaz este proceso. Primero es el diagrama de flujo. ¿Qué es el diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es no es más que aquel que detalla la información, clientes, equipos, materiales a través de distintos pasos de un proceso. Los diagramas de flujo también se conocen con los nombres de mapas de proceso, mapas de relaciones o planos, porque se van detallando uno a uno y se van escribiendo de manera ordenada con una simbología para saber qué paso lleva al siguiente, qué actividad se hizo de acuerdo a qué área, etcétera. Y como pues lo pueden ver en la imagen, el diagrama de flujo no es que tenga un esquema, no es que se deba seguir primero un cuadro, después un cuadro. Este diagrama de flujo se hace de acuerdo a lo que nosotros tengamos como actividad y como mapa que nosotros queramos realizar. Por ejemplo, este es un ejemplo, pero lo que más comúnmente se utiliza son cuadros, triángulos, rectángulos, etcétera, pues con pequeñas descripciones. El diagrama, como les decía, estos diagramas, documentación del proceso, es parte o hace referencia a un conjunto de técnicas como ser también los planos de servicio, que es otro diagrama de flujo, pero este es un caso especial. En cualquier proceso de servicio que muestra los pasos donde existe un alto grado de contacto con el cliente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo importante de este diagrama? Como lo podemos visualizar en la imagen, este es un plan de servicio, pues hay una línea en el que se puede ver cuál es la acción y el grado que se tiene de contacto con el cliente. Un plan de servicio es mucho más estratégico. Como todos lo sabemos, es más fácil leer un plan de servicio en un mapa, ver en orden que desde el grado más alto de interacción con el cliente, de contacto con el cliente, hacia lo demás que se pueda graficar en este plano. Y por último, el gráfico de proceso. Un gráfico de proceso es una forma organizada también de documentar todas las actividades que realiza una persona o un grupo de personas en un espacio de trabajo, con un cliente o al trabajar con un tipo de material. Entonces, el gráfico de procesos analiza un proceso usando una tabla y proporciona información acerca de cada paso del proceso. A menudo este se usa para examinar a fondo el nivel de trabajo de una persona, en individual, un equipo o un proceso anidado, enfocado. Por ejemplo,
Un gráfico de procesos es parecido al gráfico de flujos, porque es una forma, como les lo dije, estas técnicas siempre son formas organizadas y aquí se documenta todas las actividades, se van documentando, se van escribiendo todas las actividades de forma ordenada de una persona. El gráfico de procesos sirve para todo, para una persona, para un grupo de personas. La diferencia es que en el gráfico de flujo pues también hay lo que son un conjunto de simbologías que son las que ayudan a saber qué actividad, si es una actividad de operación, es una actividad de otra área. Ahora bien, sistemas de medición para evaluar procesos. Como se lo dije, el paso de evaluación de procesos es un paso esencial porque ahí nosotros vamos a saber hasta dónde hemos llegado, cómo lo hemos llevado. Entonces el sistema de medición para evaluar los procesos consta de lo que son, pues se pueden realizar en lo que son los diagramas que vimos anteriormente o se pueden realizar aparte, porque el sistema de evaluación lo que nos va a dictar es qué tanto error y qué tanto acierto nosotros hemos tenido, como ya lo pues definimos anteriormente. Ahora bien, dentro de esta hay herramientas para el análisis de datos, herramientas que nos ayudarán. Por ejemplo, la medición puede poner de manifiesto una brecha en el desempeño, pero hay varias herramientas a su disposición que le ayudarán a entender las causas del problema. Cuando nosotros evaluamos un problema y determinamos que en realidad está ese problema, nosotros queremos saber por qué. ¿Por qué se ha llegado a este problema? Queremos saber la causa de este problema. Entonces es aquí donde entran esta serie de herramientas. Nosotros vamos a hablar de 3 herramientas pues muy importantes, pero existen muchas más. Por ejemplo, las vamos a mencionar a forma de manera rápida para poder conocerlas. Cómo ser la lista de verificación, que es una de las primeras herramientas, el histograma, que es la segunda herramienta, el gráfico de barras, pero estas son herramientas que nosotros ya hemos conocido y conocemos a fondo anteriormente, pero las siguientes 3 herramientas son las que complementan para el análisis de datos, que son las que vamos a ver más a profundidad con su respectivo concepto y perdón, para conocerlas de mejor manera. La gráfica de Pareto. La gráfica de Pareto se utiliza cuando los gerentes descubren varios problemas en el proceso que es necesario atacar y tienen que decidir cuál de ellos deberán atender primero. Esta gráfica de Pareto es en honor al nombre de uno de los científicos italianos del siglo XIX, como ser Wilfredo Pareto. Podemos observar la gráfica de Pareto. ¿Qué nos dice la gráfica de Pareto? La gráfica de Pareto es conocida también muy comúnmente como la gráfica 80-20 porque se diseñan un conjunto de problemas o procesos, de problemas que hay en el proceso, perdón, y se decide con quién tiene el 80% de estos problemas, qué parte incluye el 80% de estos problemas, por eso se hace en orden y donde alcanza el 80%, ese es el problema que nosotros vamos a atacar. ¿Por qué? Porque son los problemas que tienen un más alto grado de complejidad y que están causando más daño en nuestra compañía. Esta gráfica se hizo con la intención de poder atacarlos, porque a veces tenemos demasiados problemas y no sabemos cuál atacar primero. Entonces se hacen los datos, se hace el análisis, se hace el gráfico, que en este caso es el diagrama de Pareto, y se traza una línea de 80 y 20 complementando el 100%, y donde haya pues el 80% de mayor dificultad, donde los problemas que estén dentro de ese 80% son los que se atacarán, como lo pueden ver en la imagen. Se hace la frecuencia y el porcentaje, y pues abajo se dan los problemas, y de acuerdo a lo que nosotros grafiquemos en esta gráfica vamos a atacarlos. Estos son los problemas que nosotros atacaremos. El diagrama de causa y efecto. Una forma de identificar un problema de diseño consiste en crear lo que es un diagrama de causa y efecto que relaciona un problema clave de desempeño con sus posibles causas. El diagrama de causa y efecto es un diagrama muy interesante, como lo pueden ver en la imagen. Tiene forma de pescado, es por eso que también se conoce como diagrama de la espina de pescado. ¿Por qué? Porque si lo vemos así a simple vista, tiene forma de lo que es un pescado. Y entonces, ¿cómo se utiliza este esquema? Como lo podemos ver, la cabeza, que es la que estoy señalando, es el efecto.
Entonces, este diagrama de causa y efecto se lee de derecha, en este caso en mi sentido, a izquierda. En el caso de cuando nosotros estamos escribiendo, vamos a escribir primero, lo vamos a ir realizando sobre los efectos, se queda así y al terminar vamos a poner algunas de las causas. El efecto o problema es la cabeza del pescado, porque es lo que nosotros vamos a analizar. Luego de esto se desarrolla toda su espina, en donde va maquinaria, son los aspectos importantes: maquinaria, materiales, mano de obra, método y medio. Y es así como después vamos a ir escribiendo en cada una de sus espinas las causas, cómo influye la maquinaria, cómo influyen los materiales, cómo influye el medio en lo que es el problema que se encontró. Y por último, la simulación de procesos, que es el acto de reproducir el comportamiento de un proceso. O sea, vamos a usar un modelo que describa cada uno de los pasos, y una vez que se haya desarrollado el modelo del proceso, el analista puede realizar cambios en este para medir el impacto. O sea, vamos a hacer como cuando hacen simulacros de incendios, etcétera, nada más que en este caso con procesos. Ahora vamos a entrar en otro tema muy importante como lo es el benchmarking. ¿Por qué el benchmarking es muy importante? Porque es una herramienta valiosa en el rediseño de los procesos. El benchmarking es un procedimiento sistemático para medir los procesos, servicios y productos de una empresa y compararlos con los líderes de la industria. ¿Qué tiene de especial el benchmarking? La mayoría de las compañías usan este benchmarking para ver cómo hacen sus procesos las empresas más destacadas, con la idea y con el pensamiento de mejorar su propio proceso. Ahora bien, hay diferentes tipos de benchmarking. Está el benchmarking competitivo, el benchmarking funcional. El benchmarking competitivo pues se centra en medir y analizar las competencias. El benchmarking funcional se centra más en el área de administración, pero también existen 4 pasos que son esenciales para implementar este método. El primero es planificar. Planificar es lo que nosotros primero tenemos que hacer el benchmarking para saber qué es lo que vamos a llevar a cabo. El segundo es analizar, pues tenemos que ver dónde vamos a implementar y de qué manera. El tercero es integrar este benchmarking, o sea, adaptar esta nueva metodología competitiva. Y por último, accionar, o sea, realizarlo de manera que se pueda llevar a cabo eficazmente. En la administración de procesos, nosotros vamos a saber y tenemos que saber que si no se administran los procesos es como si no se administrara la empresa. La implementación de un proceso maravillosamente rediseñado es solo el principio del monitoreo del mejoramiento continuo de los procesos. Tenemos que entender que administrar procesos en nuestra compañía, independientemente de la compañía que sea, es una manera de llevar de manera eficaz, eficiente la empresa a través de los años y poder llevarla al éxito. Porque ¿cómo nosotros vamos a tener? Recordemos que la administración es esencial en cualquier empresa. ¿Cómo nosotros vamos a tener una compañía si no la administramos? Si no sabemos qué obtenemos, si no lo planeamos, si no lo organizamos, si no lo evaluamos. ¿Cómo nosotros vamos a administrar una empresa sin los pasos básicos? Es de esta misma manera que nosotros tenemos que administrar los procesos. Y si nosotros no administramos los procesos, no administramos la empresa, porque los procesos son los que hacen que nuestra empresa se pueda llevar a cabo. Es por eso que es tan esencial. Y pues como lo podemos ver en nuestra diapositiva, esta meta que nosotros queremos alcanzar solo se hará pues viéndola constantemente y sabiendo que nos está llevando al mejoramiento. Es por eso que nosotros vemos muchos pasos, muchos métodos, muchas formas en las que nosotros podemos no solo administrar los procesos, sino de esta forma, administrando estos procesos, administrar pues lo que es nuestra empresa, que es lo que nosotros queremos. Esto ha sido todo. Espero que hayan entendido. El análisis de proceso es nosotros pensar a través de diferentes herramientas, a través de diferentes métodos, a través de diferentes formas,
cómo nosotros podemos llegar al mejoramiento continuo, cómo nosotros administrar los procesos y para poder llevarlos al éxito. El análisis de proceso comprende muchos conceptos muy interesantes y muy importantes, sobre todo porque aquí se encuentran los diagramas, las gráficas, pues las distintas herramientas que ya vimos, pero también se encuentra un método que si nosotros lo implementamos, pues nos ayudará en el proceso que sea, en la compañía que sea. Muchísimas gracias.